Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema del aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo. Quien les habla es el profesor Aníbal Martín. Bueno, en primer lugar es necesario comentar pues que la autonomía y la metacognición, que es un tema que está relacionado con el aprendizaje autónomo, están considerados en el currículo desde el perfil de egreso. Es decir, como ustedes saben, en el currículo nacional existe un perfil de egreso o perfil de salida. En ese perfil de egreso o de salida existen 11 rasgos, que son 11 características con las que los estudiantes deben egresar de la educación básica regular. Hay 9 de estos rasgos que están relacionados con las áreas curriculares y 2 que son competencias transversales, o sea, para todas las áreas curriculares, son llamadas competencias transversales. Uno de ellos tiene que ver con el uso de las TIC, el uso responsable de las TIC. Y el otro, que es el que nos convoca el día de hoy, es desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué es tan importante la autonomía en el aprendizaje como para considerarlo como un rasgo fundamental del perfil de salida? Porque se ha demostrado que los estudiantes más exitosos son aquellos que han logrado desarrollar esta habilidad, ser autónomos. Quisiera especificar que cuando hablamos de autonomía nos podemos referir a 3 cosas diferentes. Podemos hablar de autonomía moral, cuando el sujeto guía su conducta a partir de los valores que previamente ha reflexionado, ha elegido y ha interiorizado. Esa es la autonomía moral. También podríamos hablar de la autonomía personal o emocional, que tiene que ver con la inteligencia emocional, en la cual la persona es capaz de autorregular sus emociones, controlarlas, direccionarlas y manejarlas adecuadamente. Pero en este caso nos vamos a referir a la autonomía del aprendizaje, a una autonomía más cognitiva. ¿Ok? A esta nos vamos a referir, a la autonomía del aprendizaje. ¿Ok? Bien. Por supuesto que está relacionada con las demás, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de guiar nuestras acciones
pero nos vamos ahorita hacia la autonomía del aprendizaje con la capacidad de iniciar procesos. La autonomía del aprendizaje implicaría la capacidad para planificar. Significa también la capacidad para controlar, supervisar o monitorear. Y finalmente la capacidad para evaluar su propio aprendizaje. Un estudiante autónomo es un estudiante que planifica, monitorea y evalúa su propio proceso de aprender. De tal manera que es capaz de desarrollar procesos independientes del contexto escolar, por ejemplo. ¿Y por qué es tan importante, tan necesaria esta capacidad? Bueno, resulta que en el contexto actual hay un proceso en el cual la información se viene multiplicando y aceleradamente se viene incrementando. Entonces, no tiene mucho sentido ante la producción acelerada de la información que el sistema escolar busque que los estudiantes almacenen grandes cantidades de información, porque va a ser imposible. Si la información se reproduce tan aceleradamente, entonces no podemos almacenar grandes cantidades de información. Lo que tendríamos que desarrollar en este contexto es la capacidad para, de acuerdo a nuestras necesidades, en el momento adecuado, poder seleccionar información, poder buscarla, poder procesarla y poder presentar la información. Entonces, un estudiante autónomo e independiente implica, nuevamente, que sea capaz de diseñar procesos de búsqueda de información, de selección de información válida, de procesamiento de información, y de presentación o socialización de información. ¿Okay? Un estudiante autónomo es capaz de buscar, seleccionar, procesar y presentar información. A esto es lo que se ha denominado aprender, desarrollar la capacidad de aprender a aprender. La capacidad de aprender a aprender, es decir, ser independiente en este proceso en el cual el sujeto implementa sus propias estrategias que le permiten, según su propio estilo de aprender, según su propio ritmo de aprender. Entonces, este aprender a aprender es muy pertinente, tiene como característica la pertinencia, es decir, está en función de cada uno, porque cada quien conoce su propio ritmo de aprendizaje, cada quien conoce su propio estilo de aprendizaje, cada quien conoce sus propios saberes previos, cada quien conoce sus diversas inteligencias, sus inteligencias múltiples. Cada quien conoce sus fortalezas, sus dificultades. Entonces, no hay proceso de aprendizaje más pertinente, es decir, más individualizado, más personalizado que el que uno emprende, que el que uno mismo emprende. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, los docentes, frente a un estudiante que debe aprender de manera autónoma? Pues hay dos responsabilidades allí. En lo que se ha conocido también como el aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico
implica que nosotros los docentes no le enseñemos al estudiante o no le transmitamos el conocimiento de manera directa, sino que más bien le hagamos llegar cuál es la estrategia, lo entrenemos, lo formemos en el dominio de la estrategia para que éste pueda, de manera autónoma e independiente, utilizarla según sus propias necesidades. Entonces, la pertinencia implicará que el sujeto utilice sus estrategias de aprendizaje según sus ritmos, estilos, saberes previos, inteligencias múltiples, características, etc. Entonces decíamos que en este proceso hay dos factores que son claves: trabajar en los estudiantes. Primero, para desarrollar en ellos las estrategias del aprender a aprender, vamos a trabajarlo por aquí, se necesita dos cosas. Primero, que el docente sea capaz de monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Lo que sucede es que a través de este monitoreo el docente va a ser capaz de observar identificar el desempeño del estudiante, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y poder alcanzarle una retroalimentación lo más oportuna y lo más personalizada posible, para que sea el sujeto, el estudiante, el que a partir de esa retroalimentación, ese mensaje, esa ayuda, esa orientación, la utilice para construir su propia forma de aprender. En este proceso, el docente va a pasar de una participación activa, más activa, a una participación menos activa. ¿Cómo así? Lo voy a plantear a través de un ejemplo. Cuando el estudiante quiere o va a aprender, por ejemplo, a sumar, es factible que el docente tenga primero una participación muy activa. ¿Cómo así? Podría, por ejemplo, él enseñar a sumar, hacer unos ejercicios en la pizarra de sumas. Entonces su participación es más activa. Luego podría solicitar la participación de algunos estudiantes para que vayan desarrollando ejercicios y en ese momento poder orientarlos, guiarlos, corregirlos. Luego podría dejar los ejercicios a grupos de estudiantes para que hagan un trabajo en equipo y también monitorear. Y finalmente, que sea el estudiante quien pueda trabajar de manera independiente e individual. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en todo este proceso, cada vez la participación del docente ha sido menos activa. Cuando el docente interviene menos en el proceso de aprendizaje del estudiante, o cada vez menos, significa que el estudiante está ganando cada vez más autonomía. Entonces, un primer mecanismo para desarrollar la autonomía del estudiante es el monitoreo y la retroalimentación, lo que el Ministerio de Educación del Perú ha convenido en llamar el acompañamiento. Entonces, eso por un lado. Conclusión: una forma de lograr la autonomía del estudiante es a través del acompañamiento del docente, quien, con un proceso de monitoreo y retroalimentación, va consiguiendo que el estudiante cada vez sea más autónomo. ¿Ok? Y el otro proceso que se tendría que garantizar para lograr que el
estudiante sea autónomo y aprenda a aprender, es el desarrollo de un proceso llamado metacognitivo. Es decir, cuando el estudiante es capaz de reflexionar sobre su propio proceso de aprender, es capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje, va a ser capaz de lograr lo que aquí había mencionado: planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje. A esto se llamaría, y alcanzar este nivel se denominaría la autorregulación cognitiva. La autorregulación cognitiva. ¿Qué es la autorregulación cognitiva? Es la capacidad que tiene el sujeto para planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo se logra? A través de un conjunto de estrategias metacognitivas. Es decir, una estrategia metacognitiva es aquella que permite al estudiante reflexionar sobre su propio proceso de aprender. Ahora, ¿cuáles son las más usadas? Yo entiendo que la mayoría de docentes usan las preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Para qué te sirve lo que has aprendido? Etcétera. Muy bien. El problema con esta técnica de las preguntas metacognitivas es la manera como se está usando. Lo que pasa es que cuando el niño es pequeño, ya está en inicial, en los primeros grados de primaria, los docentes usan las preguntas metacognitivas y las mismas preguntas. Luego han pasado 10, 12 años, ya está en cuarto, quinto de secundaria y el docente sigue utilizando las mismas preguntas cognitivas. Ahora, si ustedes recuerdan este proceso, del cual hablábamos aquí, que para que el estudiante gane autonomía, la participación del docente tiene que ir de más activa a menos activa. Bueno, eso no sucede con el uso de esta estrategia de preguntas metacognitivas. No sucede, es decir, primero, segundo de primaria, el docente plantea las preguntas cognitivas. Cuarto, quinto de secundaria, el docente plantea las preguntas cognitivas, las mismas. Entonces, ¿dónde está ese proceso? ¿Cómo va a ganar autonomía el estudiante? Imposible. Entonces, ¿qué sugiere el Ministerio de Educación? ¿Sí? Válida las preguntas metacognitivas, pero en ese proceso, la herramienta donde se va a visualizar que un estudiante ya hace metacognición es el portafolio del estudiante. El portafolio del estudiante, es decir, ¿cómo yo puedo darme cuenta que un estudiante hace metacognición de manera sostenida? Cuando en su portafolio él toma apuntes, esquematiza, selecciona términos desconocidos, planifica cosas, toma nota de algunos apuntes o comentarios básicos de su docente, de sus compañeros, sus ideas, etc. Entonces ahí uno va a dar cuenta que ese jovencito, en función de sus propias necesidades y según lo que él crea que necesite hacer para aprender, pues usa su portafolio con su criterio y su propia estrategia. ¿Listo? Muy bien, esa es la primera parte, y luego de este aspecto teórico vamos a